Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa Ministerios de Gracia y Verdad, con los pastores Paco Aguirre, David Roberts y Alejandro Martínez. Todos los miércoles a las 11 de la mañana, con repetición 6 de la tarde. No conocer a Dios es como vivir en la oscuridad. Y antes ustedes vivían así, pues no lo conocían, pero ahora ya lo conocen y han pasado a la luz. Vivan entonces como corresponde a quienes conocen a Dios, pues su Espíritu nos hace hacer actuar con bondad, justicia y verdad. Efesios 5, versículos 8 y 9. Comenzamos. Vamos a orar. Señor, buenos días, Señor amante, glorioso, eterno, poderoso. En esta hora venimos ante ti a rogarte que seas tú quien dirige esta predicación. Permite, Señor amante, glorioso, poderoso, que sea sazonada con amor, con cariño. Sé tú quien habla, quítame de en medio, porque solamente voy a estorbar. Sé tú, Señor amante, el que habla a través de este inútil siervo, que sea tu escritura y solo la escritura la que es manifestada, expresada desde este lugar. Sé tú mismo, mi Dios, obrando en cada corazón. Te lo ruego y te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a nuestras escrituras, vamos a retomar el estudio de Efesios. Hicimos una pausa y lo vamos a retomar. El Señor, en su gracia, en su misericordia, permitió que durante los planes, proyectos que tuvimos, este libro se partiera precisamente en las enseñanzas, en la doctrina, para iniciar ahora en la práctica. Efesios, a partir del 4 hacia el 6, es práctica cristiana. La escritura en la Biblia de las Américas dice de la siguiente manera: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor, esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu. Así también vosotros fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Regresando, refrescando un poquito la mente, el contexto histórico de Efesios, nos habla de dos pueblos, nos habla de dos tipos de personas, los griegos y los judíos. Por un lado, los judíos atacaban el cristianismo desde su trinchera, creyendo ellos ser los grandes, creyendo ser ellos los que merecían ser alabados, los que creían tener la verdad exclusiva del Antiguo Testamento. Y por otro lado, los griegos, hombres con una sabiduría para su tiempo bastante avanzada, hombres en demasía religiosos y en demasía fanáticos. Estas dos partes de Efesios, estas dos cualidades de las personas que habitaban en Efesios, el Señor derribó el muro de separación para hacerlos un solo pueblo, según el mismo escritor de Efesios, que es el apóstol Pablo, en el capítulo 2. Pablo expresa
una vez más que él es prisionero de Cristo. Pablo está siendo enfático en esto, diciendo que él no está en la cárcel por los romanos, por el emperador, sino él está en la cárcel por servir a nuestro Señor y Salvador. Pablo pide a la iglesia de Efesios que tenga ciertas cualidades y empieza diciendo: os ruego. Cuando oímos esto de ruego, parece que tiene una connotación mala. Pareciera que decir deja de estar rogando tiene una connotación de un enamorado, que la muchachita no le hace caso y ahí está, una y otra vez, y los amigos les dicen: deja de rogarle. Pero la connotación aquí que Pablo está hablando es: estoy insistiendo muchas veces para que todo el pueblo de Efesios entienda lo que voy a empezar a decir. En otra ocasión el apóstol Pablo dice: y no me canso de repetirles las mismas cosas. El rogar, amados hermanos, lleva a estar continuamente aludiendo a algo para sacar un beneficio. Un ejemplo: tenemos hijos que son muy, nosotros les llamamos no ruegos, sino les decimos que son muy insistentes. Papá, ¿me dejas salir con mis amigos? No. Papá, ¿me dejas salir con mis amigos? No. Papá, ¿me dejas salir con mis amigos? No. Papá, una hora. Es tanta la insistencia que a veces cedemos. Amados, Pablo, el apóstol, a los gentiles, dice: os ruego. Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Está diciendo: les ruego que ustedes vivan dignamente. Que ustedes, Efesios, gracia y verdad, viva de una manera conforme al Señor y Salvador. ¿Qué es vivir dignamente? Vivir dignamente es vivir conforme a lo que marca la Escritura. Vivir dignamente es vivir de una manera que glorifique el nombre de nuestro Señor y Salvador. Algunos de nosotros quizás podamos padecer hambre. Algunos de nosotros quizás podamos ser despedidos. Pero eso no implica en que no vivamos de una manera digna del Evangelio. Tenemos que vivir dignamente, ser ejemplo a las demás personas, a los de allá afuera, con toda humildad, con toda humildad. La humildad, amados hermanos, en el tiempo en el cual el apóstol está escribiendo esta carta, tenía una connotación mala. Para los romanos, el ser humilde era un sinónimo de debilidad. ¿Será que eso es en aquellos tiempos? ¿Será acaso que alguien que se niega a sí mismo por el beneficio de otros solamente quedaba en el tiempo de Pablo? ¿Será acaso que quizás, a lo mejor, en Aguascalientes, la gente no sea soberbia? ¿No quiera sacar provecho de otros? ¿Será acaso, a lo mejor, que dentro de nuestro entorno exista gente orgullosa? Amados,
El concepto bíblico de humildad se refiere a tener buen entendimiento sobre quién es Dios y quiénes somos nosotros. Humildad no es pobreza. Y tenemos la mala, pésima idea de ver a alguien sin dinero pidiendo en la calle y decimos, ay, qué humilde persona. Pero de repente sacamos una monedita de 2 pesos, se la damos, ven 2 pesos y la avientan al piso. Limosnero y con garrote. La pobreza no es humildad. Humildad es saber quién eres delante de Dios y quién es Dios. Humildad es saber quién eres tú y negarte a tus privilegios. La humildad, amados hermanos, es negarse a sí mismo. La humildad es negarte a vestir, escuchar, hablar de ciertas cosas con la finalidad de que el evangelio sea penetrado en los corazones. En ocasiones, como iglesia, somos demasiado prejuiciosos. Pero por otro lado, somos también demasiado religiosos, soberbios. Utilizamos la Escritura a nuestro propio beneficio. En estos días, mi hijo mayor me hizo una bromita. Él dijo que se había pintado el pelo rojo con un aerosol, que yo lo veía rosa. Y no me espantaba que se pintara el cabello. No, mi hijo no se va a ir al infierno y ninguno de ustedes se va a ir al infierno por pintarse el cabello. Sin embargo, amados hermanos, yo le comentaba a mi hijo y le decía, ¿sabes qué? Nada más que para la alabanza hay normas. Y si tú quieres pintarte el cabello, adelante, no hay ningún problema, pero los hermanos que presiden la alabanza determinaron que no pantalones rotos y no cabellos pintados en los hombres. No, pero es que va a durar un mes. Me estaba jugando una broma. Decía, hijo, con todo mi amor, no te vas a ir al infierno, no vas a dejar de ser mi hijo, no pasa nada. Es moda, yo entiendo que es moda. Pero hay reglas, hijo, y debes entenderlo. Pero yo sé, amados hermanos, que mi hijo, si hubiese venido con el cabello rojo, dentro de la iglesia, muchos de nosotros nos hubiéramos alarmado. Y el hijo del pastor viene con el cabello rosa. Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás superiores que a sí mismo. Somos libres, amados hermanos, de hacer todo conforme lo que el Señor permita, siempre y cuando no corrompa nada de lo que está escrito en la Escritura. Ahora, amados hermanos, por amor unos a otros, debemos en humildad rechazar muchas veces esos derechos. Pero también, amados hermanos, en humildad aceptar esos derechos. Esto habla de madurez. El hombre delante de Dios es pecador y no puede hacer nada bueno. Muchos aquí presentes ya quisieran pintarse el cabello del que sea o tener cabello. Amados hermanos, la humildad es negarte a ti mismo. Es amar
poner al otro como superior a ti. Señor y Salvador, siendo en forma de Dios, no se aferró a su divinidad, sino que se despojó de sí mismo para venir y habitar entre nosotros. En humildad no se aferró a su posición de yo soy Dios, sino nos mostró con mucha humildad, viniendo y lavando los pies de sus discípulos, sirviendo, cuidando. El apóstol está hablando precisamente de ello. En humildad, sírvanse unos a otros, no se estén comiendo. Los judíos dejen de estar dando lata a los griegos y los griegos dejen de estar dando lata a los judíos, porque ya no hay judío ni griego. En Cristo somos un pueblo, un cuerpo, no dos. Amados hermanos, de las 4 iglesias que se integra a esta hermosa iglesia, desaparecieron, quedaron en el olvido, ya no existen más. No fue una adopción, no fue un regresar, no, fue la iniciación de una nueva iglesia, un cuerpo en Cristo. Amados, y el apóstol sigue hablando y diciendo en humildad y mansedumbre. Los judíos, por un lado, eran demasiado orgullosos. Vivían en una región bastante próspera. Efesios era una región económicamente abundante. Hablando en México, era el Monterrey, donde más abunda el dinero. Pero también había gran conocimiento por parte del gentilicio. Y la palabra mansedumbre está hablando del poderío siendo controlado. En el griego antiguo se usaba para referirse a un animal que había sido domesticado, fuerte, poderoso, bravo, pero sometido a la autoridad de su amo. Hay gente aquí, amados hermanos, hay hermanos aquí que creen que porque explotan a la primera, porque se ponen rojos cuando están hablando, cuando empiezan a gritar y a manotear, ellos creen que tienen un carácter fuerte. Y pasamos y decimos, ten cuidado con el hermano porque el hermano es de carácter fuerte. Y el hermano rojo manoteando. No os equivoquéis, amados hermanos. Eso es un carácter débil porque no está siendo controlado. La mansedumbre, amados hermanos, dicho de otra forma, es tengan dominio propio. Tengan dominio propio. Junto con la humildad, debemos tener el dominio propio. El cristiano no puede ser impulsado por sus emociones. El cristiano debe ser humilde, debe ser manso. Nuestro Señor Jesús lo menciona en Mateo 5:23. Lo menciona en Mateo 5:23 así: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Alguien que es humilde, alguien que es manso, se controla en sus emociones,
y aún se niega a sí mismo, y si sabe que alguien tiene algo en contra de él, deja su devocional, deja su momento de estar en la lectura de la Escritura, va y se pone a cuentas con su hermano. Bueno, pero es que yo no lo ofendí. Y si se ofendió, tiene dos cosas por hacer: enojarse y contentarse. Según la Escritura, según el texto, eso no debiese ser así. La persona que es humilde, amados hermanos, se niega a sí mismo, niega sus privilegios. Mateo 11:29 dice así: tomad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El que es manso y el que es humilde, amados hermanos, se niega a sí mismo, tomando el ejemplo de nuestro glorioso Señor y Salvador. ¿Qué mal nos hizo el Señor? Puro bien nos ha hecho. Sin embargo, Él es quien va y nos busca para reconciliarse con nosotros. Estando perdidos, nos buscó. Él tuvo la iniciativa. Él fue y se puso a cuentas con sus transgresores. Los amó. Dicho mejor es, nos amó. Se puso a cuentas con nosotros. Los griegos, amados hermanos de Efesios, adoraban a Artemisa. Amados, estos hombres, al ver que estaban teniendo un decaimiento en sus templecillos de Diana de los Efesos, se enojan de tal forma que crean un sindicato y empiezan a atacar a los cristianos, y se hace un gran tumulto y empiezan a gritar sin ningún entendimiento. No sabían qué estaban gritando, pero pues ahí fueron al chisme. Según en Hechos 19, se ponen a gritar y empiezan a hacer tal tumulto que no se entendía qué decían unos a otros. Y entonces se para Alejandro y hace una señal de silencio. Y estos hombres que vivían en Efesio, al ver que era judío, empezaron a gritar: viva Diana de los Efesios, por horas. Esta era la situación que se vivía día a día en esta región. Es probable que existía un poco de respeto, pero dentro de sus corazones el saber que uno era griego y el otro era judío causaba tensión en la región. No se toleraban. Amados hermanos, es como aquellos hombres fanáticos de un equipo de fútbol. En estos tiempos ya no se da Chivas América, que era lo más fuerte, el cual se respetaban, pero cuando estaban en el juego se gritaban de cosas. Entendemos, amados hermanos, que hay diferencias entre nosotros. Entendemos, amados hermanos, que quizás a algunos les guste el pollo y a otros les cause alergia. Pero debemos amarnos y entender que somos un cuerpo. Dejando toda nuestra antigua manera de vivir. El apóstol continuó hablando con paciencia, soportándonos unos a otros en amor. Y esto de soportar tiene dos connotaciones.
Soportar, por un lado, es aguantar a los del América, es aguantar a los del Chivas, es tener amor y armonía sin importar de qué lado o dónde hayas nacido o cuáles sean tus preferencias musicales, gastronómicas, culturales. Es aguantar, amados hermanos, quizás la forma de hablar de algunos. Hay personas que el tono de la Ciudad de México les causa escalofrío. Yo conozco varios. Amados hermanos, cuando yo llegué aquí a esta hermosa tierra, cuando el Señor me rescató de mi pecado de ser chilango, pude ver en la escuela, de verdad, amados hermanos, dentro de muchos de mis compañeros, un ataque fuerte por el simple hecho de hablar como hablaba. Y si hoy tengo otro tono de voz, fue por la presión de la escuela, fue por dificultades en la escuela, porque realmente les aborrecía la forma de hablar. Amados, qué triste que dentro de nosotros pudiese existir algo así. Qué triste, amados hermanos, que ahora dentro de los jóvenes se escuchan palabras que para los adultos nos causa cierta incomodidad. Y les decimos a nuestros hijos: habla bien, no digas esto, ¿qué significa? Pero incluso muchos de nosotros podemos hacerlo con desdén, con menosprecio. Y escuchamos quizás a los jóvenes hablando ciertas palabritas y les hacemos el feos, soportándonos, soportando a nuestros jóvenes, soportando a nuestros ancianos, soportando, amados hermanos, al cuerpo del Señor. Pero por otro lado, también el apóstol está hablando de soportar, de tener, que no caiga, ayudarle a mantenerse, a sostenerse en el Evangelio. Esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu. Amados, ¿qué es esto de la unidad del Espíritu? ¿Qué es esto de ser uno? ¿Amas a la iglesia del Señor? ¿Amas a los redimidos, a los comprados a precio de sangre? ¿Cómo es que llegamos a ser uno en el Señor? ¿Cómo es que tú llegas a tener una relación mediante el Espíritu glorioso de Dios? Con una relación continua. Entendiendo que ahora el Espíritu de Dios habita en tu hermano. Que el Espíritu glorioso de Dios santifica al creyente. Yo les hago una pregunta: ¿quién vive? Cristo. ¿Y dónde vive? ¿Dónde vive? Aquí, en el local, santísimo y glorioso, y entramos al portal y nos cambia el carácter, nos salen alas y nos comportamos de una manera que hasta el apóstol Pablo diría: wow, enséñame. Este lugar, amados hermanos, algún día quizás pueda ser